Él es William Gabriel Romero Sánchez, hasta agosto de 2009 subdirector de Fuentes Humanas del DAS. En otras palabras, el jefe directo de detectives como la Matajari, que se infiltró en la Corte Suprema de Justicia. Romero tiene una hoja de vida envidiable, economista de La Salle, especialista en relaciones internacionales de la Tadeo, con estudios de seguridad en la Sergio Arboleda y la Universidad Militar, y especializado en la Universidad de Luisiana y con cursos en la CIA y la DEA. En junio del 2010, Romero relató a la Fiscalía cómo en septiembre del 2008 recibió la orden del director de inteligencia, Fernando Tavares, de destruir archivos sobre seguimientos a la Corte y a dirigentes políticos. Pero el mes pasado, buscando ya un principio de oportunidad, Romero le reveló a la Fiscalía que en realidad él nunca destruyó los archivos como se lo hizo creer a Tavares, sino que los había mantenido en su poder y los entregó a la Fiscalía. En la diligencia, Romero relató que en septiembre del 2008, por orden de Tavares, recibió un archivo en 4 cajas y que en vista de la falta de espacio y con la ayuda de 2 funcionarios del DAS, esa misma noche se los llevó en su carro hacia una oficina externa del DAS ubicada en el centro financiero de la calle 26 con carrera 68. Al día siguiente, en una conversación con el capitán Tavares, él me dijo, pilas con ese archivo porque hay cosas muy sensibles. Según Romero, Tavares también le advirtió de manera confidencial que se fueran preparando para una visita del CTI. Y afirma Romero: en octubre de 2008 nos reúne el capitán Tavares a los subdirectores y nos comenta que se va a armar un escándalo porque, palabras textuales, quemaron un carro haciéndole seguimiento a los magistrados y el presidente estaba emberracado y le había llamado la atención a la doctora María del Pilar. Romero cuenta que las cajas luego fueron pasadas de la oficina externa del piso 8º al 5º piso, donde funcionaba una empresa fachada. Esta empresa fue creada desde noviembre del 2007, según Romero, por orden de María del Pilar Hurtado y el capitán Tavares, para comprar sin traumatismo 50 vehículos y 75 computadores personales e igual número de grabadoras y videograbadoras para ser entregadas a cada uno de los agentes de control. La empresa fachada se denominó Apcor Limitada, la cual se creó legalmente en la Cámara de Comercio, en la DIAN y en la Secretaría de Salud del Distrito Capital, porque su objetivo social ante el comercio eran las asesorías psicológicas. Romero relata que tras la salida de Tavares en febrero del 2009 y sin recibir ninguna instrucción sobre el archivo guardado, asiste a una reunión con el nuevo director del DAS, Felipe Muñoz, y todos sus directores y reciben la orden de cambiar toda la metodología y semántica relacionada con blancos y objetivos. El subdirector de Fuentes Humanas le dijo también a la Fiscalía que el director del DAS, Felipe Muñoz, sabía anticipadamente de las diligencias de allanamiento que iba a realizar la Fiscalía. En este mismo mes de febrero de 2009, el doctor Muñoz convoca en el piso 9º a Germán Villalba, Juan Manuel Bombiela, Ricardo Díaz y al suscrito para retroalimentar que nos van a hacer un allanamiento a las casas de cada uno de nosotros porque la Fiscalía tiene conocimiento que en las casas de nosotros se tenían guardados los equipos de las chuzadas. Según Romero, la diligencia se cumplió y resultó negativa en su casa. El jefe de Fuentes Humanas también explicó por qué decide cargarse con el archivo. Ante la ausencia de respaldo institucional, la salida abrupta mía y la falta de apoyo, yo recogí el material guardado por orden del capitán Tavares y hasta el momento lo he mantenido en casa de familiares bajo mentiras para guardar la reserva que hay de ese material. Y cuenta además que una vez visitó a Tavares en el sitio de reclusión. Él me pregunta por ese material. Para protegerme del miedo, yo le digo delante del capitán Lagos que yo lo destruí junto con el de la Corte Suprema de Justicia. Ante eso, él me dice que bien, que nos quitaba un problema de encima. Cuando la Fiscalía le pregunta a Romero por qué en su primera declaración no informó sobre la existencia de este archivo, Romero respondió: puntualmente, por físico miedo, dado que hay material de Venezuela y eso traumatiza la seguridad nacional. Romero menciona algunos detalles del contenido del archivo, especialmente lo relacionado con los seguimientos a Piedad Córdoba. Incluso entrega fotocopia de la agenda personal de Piedad Córdoba en 27 folios en un sobre de manila abierto. El funcionario relata también un extraño episodio que involucra al actual director del DAS y a la directora del CTI, Marilu Méndez. Esto fue en febrero de 2009, cuando ya había la Fiscalía incursionado en la sede del DAS. Recuerdo que fui llamado por el doctor Felipe Muñoz a su despacho para que le suministrara la dirección de la oficina fachada. En ese momento advertí que él estaba comunicado con una persona por su teléfono fijo. Tan pronto entré yo, él puso el altavoz, procedió a entregarle por ese medio la dirección. La persona que estaba al otro lado le dijo: Felipe, hagámonos pasito porque yo allá tengo unas oficinas. Y asegura también: él le quitó el altavoz, hablaron otras cosas y colgó. Una vez termina me dice que era la doctora Marilu Méndez, la directora del CTI, y le digo, ¿qué hago? Y me dijo,
Yo después le cuento y finalmente no hubo allanamiento. La Fiscalía ahora estudia si le concede el principio de oportunidad al subdirector de Fuentes Humanas. Noticias Caracol conoció el contenido de las 3 cajas que entregó el subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, a la Fiscalía como parte de su colaboración con la justicia para obtener el principio de oportunidad. El subdirector de Fuentes Humanas, William Romero, durante el interrogatorio le entregó a la Fiscalía documentos en donde se relacionan las órdenes de interceptaciones telefónicas a los magistrados Yesir Ramírez, Iván Velázquez y su esposa, e informes de inteligencia en donde se evidencia que los magistrados de la Corte no solo eran seguidos en Bogotá, sino en todo el país. Y los análisis de información relacionada con el exfiscal Mario Iguarán, los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo y el alcalde Samuel Moreno. Además, el contenido de 3 cajas que contienen 276 disquetes, 52 cassettes de VH, 2 cassettes de Betamax, 23 cassettes de audio, 14 cintas, 2 torres de discos compactos que tienen 38 y 48 DVD, 8 paquetes con 155 fotos, entre otros. También explicó el contenido de una segunda caja que contiene, entre otros, las hojas de vida de los magistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez, César Julio Copete, de Gustavo Petro, Jorge Robledo, Wilson Borja, Piedad Córdoba, Horacio Serpa, Samuel Moreno, entre otros. En la tercera caja entregada por Romero hay también documentos relacionados con la Operación Fronteras y Venezuela, 3 discos compactos con propaganda contra Gilles Medina y el exministro Horacio Serpa y hojas relacionadas con el caso Tasmania, entre otros. Los innumerables documentos y elementos entregados según el jefe de Fuentes Humanas son originales y no fueron manipulados por él. Las pruebas fueron fotografiadas una a una y sometidas a cadena de custodia y hoy son analizadas por los investigadores de la Fiscalía.